Bien, cuando oír es tu mejor opción, pero no quiere, ¿qué puede ocurrir? Fíjense, nosotros tenemos la, la osadía de creer que nosotros sabemos. Cuando tenemos esa actitud, entonces Dios no trabaja con nosotros porque nosotros le estamos diciendo que lo que sabemos somos nosotros. Por eso vamos a compartir y debemos de aprender a partir de esta mañana de que Dios quiere pelear nuestro pleito, pero nosotros tenemos que tener una condicionante. Debemos confiar. Fíjense lo que dice el versículo leído por nuestra hermana hace unos instantes, que dice, el Señor, el Dios Santo de Israel, dice, vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvos. Y agrega, en la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. Pero dice el texto, pero ustedes no quisieron. En la nueva versión, que es la versión, el Biblia de las Américas, dice, porque así ha dicho el Señor, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo serán salvos. En quietud y confianza está su poder, pero ustedes no quisieron. Para que tengan una idea del por qué el versículo, los capítulos 30, 31 y 32 de Isaías fueron escritos en una situación cuando Asiria amenazaba atacar a Israel después de que ya Asiria era un poder militar que había dominado, había conquistado todos los pueblos o todos los países vecinos. Hubo en Israel miedo, temor, y en vez de clamar a Dios, que es la fuente del poder, entonces prefirieron hacer una alianza con los egipcios, a sabiendo nosotros de lo que egipcios habían hecho con ellos porque habían sido esclavos. Recuérdense que fueron esclavos en el periodo de Moisés, el Señor los sacó con mano fuerte y ellos ahora, después de que el Señor lo había sacado de ahí, querían volver ahora a tener una alianza con Egipto. Esto indicando que tenían poca fe en el Señor Dios de Israel, a pesar de lo que el Señor había hecho con ellos, demostrándole su autoridad. Esto ocurre como cuando los perros vomitan algo que no les gustó, se van por ahí a caminar, después vuelven otra vez donde está el vómito, se come su propio vómito como si nada. Es decir, nosotros que ya salimos de Egipto, no tenemos que volver para Egipto. Por esto, mi hermano, lo que se deje en el pasado no se mira ni de reojo. Si usted está avanzando en su camino a la santidad, si usted está avanzando porque quiere verse con Jesús para vida eterna cuando Él aparezca en gloria, a usted no le luce entonces volver atrás y tener los hábitos, las costumbres o los modelos de vida que tienen los que viven todavía en Egipto. Entonces, para que tengan una idea, el libro de Isaías, que es donde está este capítulo, este es uno de los profetas mayores de la Biblia, es uno de los capítulos, de los libros más extensos de los profetas mayores. Isaías es uno de los de los capítulos o libros de la Biblia más mencionado en el Nuevo Testamento. Isaías nació en Jerusalén, cuando precisamente quien dominaba como imperio eran los asirios. Él creció en una iglesia, en una familia muy educada, con un alto poder adquisitivo, porque su familia era rica, pero Dios se lo llamó al ministerio profético y duró, se cree, unos 44 años como profeta de Dios. Tuvo dos hijos, se casó. Este señor, como profeta, dedicó su vida a la misión profética y el libro de Isaías significa Jehová es salvación. No hay en el Antiguo Testamento una persona más registrada en el Nuevo que el libro de Isaías. Pues bien, el consejo de Isaías en los capítulos 30, 31 y 32 a Israel era que Israel tenía que confiar en Jehová, porque el Señor fue quien lo liberó y el Señor es quien puede mantenerlo libre de toda la presión de los asirios y también de la presión
de los egipcios. Además de eso, le habló de las bendiciones que recibirían si confiaban en él y de las consecuencias que podrían ocurrirle si entonces no le hacían caso a Dios. Fíjense ustedes cómo empieza el Señor mencionando el capítulo 30 en el versículo 1. Fíjense cómo el Señor le dice al pueblo. Dice, ay de los hijos rebeldes. Oiga bien, ay de los hijos rebeldes, dice Jehová, que hacen planes sin contar conmigo, que firman pactos sin mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El Señor está llamando a Israel pueblo rebelde, hijos rebeldes, porque ellos en vez de hacer alianza con Dios, están buscando un pacto con un pueblo enemigo de ellos y también enemigo de Dios. Fíjense ustedes algunas de las promesas que Dios le tiene a su pueblo. En el versículo 18 de Isaías 30 le dice, Jehová tendrá piedad de vosotros. Jehová es justo. El versículo 19 dice, el pueblo morará en Sión. Nunca más lloraréis, me apiadaré de ti. El versículo 21, el texto dice, este es el camino, andad por él, no torzáis ni a derecha ni a izquierda. Estos versículos de promesas para el pueblo estaban disponibles para el pueblo. Pero miren ustedes cuál era la situación del pueblo. Les voy a poner un breve ejemplo. Fíjense lo que dice Jeremías 6:16, que aunque no fue escrito por Isaías, sí tiene un paralelismo por la conducta de Israel. Oigan lo que dice el versículo 16. Párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino y descansen y anden por él. Y el texto dice, y hallarán descanso para sus almas. El versículo hasta esa parte está bonito. Sin embargo, el versículo no está completo. Miren ustedes cómo termina el versículo. Empiezo de nuevo. Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Es decir, Dios le está diciendo lo que deben de hacer y ellos entonces sencillamente dicen, no andaremos. Por eso es que, ¿cuál puede ser nuestra condicionante si tenemos la oportunidad de oír la palabra de Dios y obedecerla, pero no la obedecemos? Viene la consecuencia. Le pregunto, ¿usted ha confiado alguna vez en alguien que se haya aprovechado de usted? Pues claro que sí. Entonces, jóvenes, ¿en quién debemos confiar? Pues miren qué ocurre, hermanos. Lo primero que tenemos que hacer es que para poder llenarnos de Dios, primero tenemos que vaciarnos del mundo. Tenemos que apartarnos de las cosas que el mundo nos ofrece, que aunque posiblemente den un beneficio efímero o le da un placer en la carne, pero sencillamente no le da a usted un beneficio espiritual. Y la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que andan conforme al espíritu, pero que no andan conforme a la carne, según Romanos 8:1. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Pues debo de decirle que Dios quiere transformarnos. Pero hay una condicionante, mis hermanos. Tenemos que abrir el corazón a Jesús. Y cuando abrimos el corazón a Jesús, entonces podemos decir que en Cristo podemos ser vencedores. Pero hay una situación que complica el panorama nuestro como creyente, como cristiano. ¿Cuál es? Bueno, que los cristianos de ahora, nosotros los cristianos modernos, esperamos salvar al mundo, pero estamos siendo como es el mundo y esta relación nunca puede funcionar. El poder de la iglesia sobre el mundo está porque tiene que existir una desigualdad entre el mundo y nosotros, pero nunca nosotros podemos integrarnos a la conducta que tiene el mundo y es lo que lamentablemente está ocurriendo hoy en la iglesia. Le pregunto a usted en esta mañana, ¿cuántas personas se han bautizado por tu buen ejemplo? ¿Cuán pura es tu influencia para que te vean como un hijo de Dios correcto en todo lo que haces? Pregúntate, ¿cuántas personas quisieran vivir el evangelio como lo vivo yo?
Hermanos, en ese tiempo de Isaías, cuando Isaías escribió estos capítulos, los judíos eran el único pueblo que profesaba a Dios en el mundo. Pero muchos de ellos, hermanos, eran rebeldes, lo que pasa hoy en la iglesia. Tenían la luz, pero no amaban la luz. Querían seguir viviendo en las tinieblas como Sansón. Cuando Sansón se enamoró de una filistea, el papá lo llamó y le dijo, pero no hay mujeres aquí en Israel. Y él dijo, sí, pero las que me gustan Sansón. Al pueblo de hoy, como el pueblo de la antigüedad, no le gusta oír los mandamientos de Dios, ni le gusta oír que Dios es santo, ni le gusta oír que Dios odia el pecado, por eso no quería ni siquiera que le hablaran de eso. Entonces, para que ustedes tengan una situación, una idea de cómo estamos nosotros como iglesia, pues mire usted esta nueva diapositiva. Antes, los cristianos eran perseguidos porque se congregaban. Ahora hay que perseguirlo para que se congregue. Así está la iglesia. Entonces, jóvenes, ¿cuál es nuestra situación? Hermano, pero como el pueblo de Israel despreció la palabra, entonces sus pecados sabotearon su seguridad. Su estado iba a quedar reducido como pedazo de vasija de alfarero. Es decir, ellos sencillamente quedaron como un pueblo sin patria, sin tierra y sin Dios. Para evitar ese problema nosotros, como el Israel espiritual moderno, ¿qué tenemos que hacer? Devolvernos de nuestros malos caminos y volvernos a la senda del deber, que esa es la única manera de ser salvos. Por esto, hermanos, hay cosas que a nosotros no nos gustaría que nos dijeran. Por ejemplo, cuando a usted le dijeran o le dicen para que aprenda, ahí tiene, eso era lo que buscaba. Ya usted sabe que a usted le advirtieron y usted sencillamente no quiso oír. O cuando le dicen, yo estaba cansado de decírtelo y no me hiciste caso. Ya usted sabe que las consecuencias fueron porque usted desobedeció lo que Dios dijo. O por ejemplo, cuando a usted le dicen, esto te pasó porque quisiste, te lo había dicho. Ya usted ahí le habían advertido lo que teníamos que hacer, pero que no hicimos. O cuando a usted le dicen, tal vez ahora aprende. Pero la que más duele cuando a usted le dicen, te lo dije. Y en esta mañana Dios le está diciendo a usted estas ideas para que usted, mi hermano y visita, que pueda oír la palabra de Dios en esta mañana, diga, yo no quiero que me digan eso. Entonces, ¿qué debo de hacer para que esa palabra no me la digan a mí en el juicio final, por ejemplo? Bueno, la Biblia dice en Proverbios 3:5, fíate, agárrate, sostente de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto es lo correcto, esto es lo que debemos de hacer. ¿Pero qué hacemos nosotros? Ah, bueno, confiamos en nuestras habilidades, confiamos en que yo tengo 40 años en la iglesia, confiamos en que ya yo sé cómo es que el diablo trabaja, confiamos en que yo estoy con Dios y el diablo no me domina. Hermano, esas palabras sencillamente son palabras vacías, son palabras vacías. Nosotros necesitamos, como hombres de Dios humilde, reconocer que nosotros no somos nada si Jesús no está con nosotros. Dejemos, hermanos, esa autosuficiencia y esa arrogancia, porque sin Jesús nosotros somos presas fáciles del diablo. Le pregunto en esta mañana, ¿usted es creyente o es discípulo? El creyente cree en Jesús, pero el discípulo vive como Jesús. El creyente va a la iglesia, pero el discípulo es la iglesia donde quiera que vaya. El creyente busca a Dios en tiempos difíciles. El discípulo permanece en Dios en todo tiempo. El creyente se preocupa por su apariencia espiritual. El discípulo se preocupa por su transformación interior. El creyente habla de Jesús, pero el discípulo vive de tal manera que muestra a Jesús. El creyente vive para el presente, pero el discípulo vive, mis hermanos, con la mente puesta en la eternidad.
Quiero que usted entienda, hermano, esta cita de Elena de White, que está en el libro Testimonio para la Iglesia. Dice Elena de White, prepárate para la eternidad con un celo que aún hoy no has manifestado todavía. Educa la mente para amar la Biblia. Educa la mente para amar la reunión de oración. Educa la mente para amar la hora de meditación. Y sobre todo, la hora en la cual el alma tuya comulga con Dios. Es decir, ese tiempo entre tú y Dios solo, no lo puedes perder ese hábito. Adquiere la mentalidad del cielo si quieres unirte con el coro celestial en las mansiones divinas. Hermanos, para que usted tenga una idea, fíjense lo que dice el libro de Salmos 165. 119, 165. La Biblia dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando tenemos la paz del cielo, todo lo que el diablo haga en el día, todo lo que el diablo haga en la noche, todo lo que el diablo haga tratando de hacernos sucumbir por nuestros pensamientos y acciones, son derrotados por el poder de Dios que obra en nosotros. Jóvenes, en Isaías 30, 15 al 21, el Señor le explica a los israelitas por qué deben de confiar en Él y no en sus propias fuerzas, ni en la fuerza de los otros, ni en los artículos para la batalla, ni en su alianza para vivir aliado con Egipto. Nosotros, hermanos, no tenemos nada que buscar en Egipto. Jesús estaba en la barca y aún así llegó la tormenta. Jesús estaba en la boda y aún así se quedó en la boda la gente sin vino. Jesús estaba ahí cuando había que alimentar a 5,000 personas y solo habían 2 panes y 5 peces. Jesús estaba ahí cuando a Marta y a María vivieron el dolor de perder a su hermano. Jesús amaba a Lázaro, pero aún así permitió que Lázaro muriera. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, mi hermano, que estar con Jesús no significa una vida sin tormenta. Con Jesús las pruebas llegan, pero su fidelidad siempre estará ahí contigo. Dios nunca abandona a su pueblo. Mis queridos, en el contexto histórico y literario, Isaías se sitúa en un periodo de crisis para Judá por la amenaza que tenían de los asirios. El pueblo andaba buscando otra vez una alianza con Egipto, porque en vez de confiar en Dios, estaba confiando en un pueblo pecador y enemigo de ellos. El profeta Isaías denuncia esa falta de fe y les recuerda a ellos que su verdadera seguridad se encuentra en confiar en Dios. El versículo 15, hermano, que fue nuestra lectura bíblica, es el mensaje central que dice, la salvación y la fortaleza provienen de la confianza en Dios, no en las alianzas humanas. Hermanos míos, hay que romper con todo hábito que nos mantenga unidos a Egipto. No hay nada que buscar en Egipto. Egipto es un recuerdo triste de nuestras vivencias de pecado, de oscuridad y muerte. No tenemos que tener nada con Egipto. Todo lo que nos separe de Egipto, todo mal hábito, tiene que ser roto por el poder de Dios. La Biblia dice en Proverbios 31, 21, el caballo se prepara para la batalla, mis hermanos, pero Jehová es el que da la victoria. En quietud, dice Isaías 30, 15, y en confianza será vuestra fortaleza. Pero un problema había, pero no quisieron. Es un doloroso lamento. ¿Cuántas veces nosotros hemos cerrado nuestros oídos a la verdad del Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos cerrado y endurecido nuestro corazón al amor de Dios? ¿Cuántas veces hemos preferido los caminos tortuosos de la autosuficiencia y de la arrogancia cristiana porque decimos que estamos viviendo en la palabra, hermano, y estamos caminando una senda oscura de incredulidad? Hermano, tu excusa, esa excusa que tú tienes para no llegar a la iglesia temprano, para no estudiar la Biblia, esa excusa de que no tienes tiempo para dedicarte al Señor, para orar al Señor, para investigar la palabra, esa es la excusa perfecta donde el diablo
te tiene acurrucado en tu cuna, ahí allantándote y sobándote y meneándote, y tú creyéndote, ay, que yo no puedo porque estoy cansado. Pero cuando hay que ir a trabajar, no importa que haya nieve o calor, usted va para su trabajo. Pues esa misma intensidad téngala para vivir obrando conforme a la voluntad de Dios. Que tu meta hoy, que tu meta en esta mañana sea ganarle a tu mejor excusa. Y en esta frase, hermano, es para usted en esta mañana. Si tu fe no puede llevarte a la iglesia los sábados temprano, dudo que esa fe te lleve al cielo. ¿Sabe cuál es el problema nuestro, jóvenes? Que no todos los lugares en donde encajas es donde perteneces. Tú puedes ajustar y encajar en las cosas del mundo, pero este mundo no es tu sitio. Estamos aquí como extraños y advenedizos porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Todo fracaso, óigalo bien, todo fracaso de los hijos de Dios se debe a su falta de fe. Y para que podamos entender que nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas, les voy a poner rápidamente un ejemplo de lo que significa confiar en Dios y de los frutos que brinda confiar en Dios. En Segunda de Crónicas 20 hay un caso así muy similar al de Isaías 30. Los moabitas y los amonitas se unieron para invadir a Judá, que Judá es el pueblo de Dios. Josafat era el rey de Israel. Cuando Josafat se enteró que el pueblo enemigo venía, ¿saben ustedes qué hizo? Yo le pregunto, ¿qué haría usted? Bueno, usted, tal vez usted dice, bueno, declaré estado de emergencia. Josafat no hizo eso. Llamó al ejército a la guerra. No, no hizo eso. Mandó a afilar las espadas y las lanzas. Él no hizo eso. Entonces, salió a practicar tiro al blanco con flecha y arco. Él no hizo eso. Preparó el ejército para la batalla. Él no hizo eso. ¿Saben ustedes qué hizo Josafat? Josafat sabía que la verdadera batalla no se libraría en los campos de Judá. Los pleitos se ganan, mi hermano, en la habitación de nosotros, de rodillas, humildemente, pidiéndole al Señor que nos libere, que nos dé la victoria. Y nuestro pleito ponerlo en las manos de Dios para que Él pelee nuestro pleito. Porque el libro de Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Josafat sabía dónde era que había que ganar el pleito. El pleito no se gana en la calle ni hablando mucho, es hablando con nuestro Dios. ¿Qué hizo entonces Josafat? Humilló su rostro para consultar a Jehová, pregonó ayuno, congregó a toda Judá para pedir socorro a Israel y el pueblo oró así y le dijeron a Dios, Señor, tú eres quien controla todo. Tú eres el gran Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob. En tus manos está el poder. Y al final de la oración dijeron, tenemos un problema tenemos, un problema. ¿Cuánto? Un problema. El enemigo viene. No podemos oponernos a sus fuerzas, pero venimos a ti en busca de ayuda. A ti volvemos nuestros ojos. Y hermanos, recuerden esto que le estoy diciendo ahora. Dios se deleita en la fidelidad de sus hijos. Y dice el versículo 15 de Crónicas 20:15. Dice el texto, no temáis, Dios hablándole al pueblo, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y ahora, oiga lo que dice el versículo 17. Dios le dice al pueblo, ustedes no tienen por qué pelear. Simplemente quédense, como dice el texto, quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Entonces, ir a la guerra sin arma, solo a cantar, esa fue la orden de Dios. Vayan a la guerra, pero no tienen que armarse. Ustedes solamente van a cantar y eso hizo el pueblo. El pueblo no tuvo que sacar flecha, el pueblo comenzó a cantar alabanzas al Dios que pelea nuestras batallas. Hermanos, el amor humano puede cambiar, el de Cristo no conoce mudanza. Cuando clamamos a Él por ayuda, Él extiende su mano para salvarnos. ¿Qué pasó con Amón y Moab? Bueno, Amón y Moab se pelearon entre ellos mismos y las huestes de Judá solo vieron cadáveres tendidos en la tierra. Ninguno de Judá había
perecido y ninguno de Amón y Moab había escapado. Dios había liberado a su pueblo. Y por eso le dejo este versículo de Josué 21:45. Dice el texto, no faltó ni una palabra de las promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Mis queridos, vamos, alma mía, regresa a tu reposo, apóyate sobre la roca de los siglos, Cristo Jesús. La ley, hermano, no lo olvide, la ley es el cerco, es la protección que Dios colocó alrededor de su viña y su viña en la iglesia. Por ello, los que obedezcan están protegidos del mal. Dios quiere salvarte de todo mal. Obedece su voz, confía siempre. Él permitirá que todo te salga bien y con Él vivirás pronto, eternamente. Que sin importar lo que el enemigo haga, nosotros nos mantengamos en Cristo. Y recuerde que pronto vestiremos un cuerpo inmortal, porque pronto seremos transformados y todos podremos decir, como bien dijera Job, yo sé que mi Redentor vive. Que Dios les bendiga en esta mañana.